En entrevista con Contacto Directo, la fiscal Diana Salazar dijo que el juicio político en su contra trata de debilitarla, pero no hay razones jurídicas ni políticas para sancionarla. El oficialismo se quedó solo en la Asamblea en su intento por revivir los juicios políticos contra 3 exfuncionarios del gobierno de Lazo. Desde este año lectivo, 1.007.000 estudiantes de la Sierra y Amazonía cantarán el himno nacional todos los lunes y tendrán un momento cívico. El presidente Noboa firmó un decreto para entregar viviendas a deportistas destacados, pero la ley ya otorga beneficios que no en todos los casos se cumplen. En la última entrega de la serie sobre la gestión del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, Televistazo revisa la gestión de más de 2.000 toneladas diarias de basura. Varios municipios del país iniciaron la compra de chalecos y cascos antibala para bomberos y paramédicos, tras el aumento de la violencia en sus territorios. Decenas de tráileres hicieron fila de hasta 1 kilómetro para ingresar a 2 puertos del sur de Guayaquil. Según los operadores, se debió a una falla técnica, pero los conductores dicen que el problema es recurrente. En un discurso de 40 minutos, donde aceptó la candidatura por el Partido Demócrata, Kamala Harris dijo que Donald Trump es un hombre peligroso para la democracia. El ecuatoriano Michael Morales se enfrentó en un cara a cara con Neil Magny en la ceremonia de pesaje y está listo para su pelea en el octágono de la UFC, que será transmitida por Ecuavisa este sábado desde Las Vegas. La Cámara de Ecuaterra recorre la cordillera de los Guacamayos en Napo, donde un bosque nublado y un bosque tropical albergan árboles milenarios y 800 especies de aves. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo Estelar este viernes 23 de agosto. La fiscal general Diana Salazar se refirió al pedido de reactivar el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional. En Contacto Directo, esta mañana la funcionaria defendió los allanamientos relacionados a 2 juezas nacionales y alertó sobre una campaña de Wilman Terán para que los procesados no se acojan a procedimientos abreviados. Fabiola Santana con más detalles de sus declaraciones. La fiscal general Diana Salazar, en 35 minutos de entrevista en Contacto Directo, abordó temas de coyuntura. Uno de ellos, la solicitud que hizo a la Asamblea para que se reactive el juicio político en su contra. Asegura que no hay fundamentos políticos ni jurídicos para la censura política. Entre las causales de incumplimiento se me señalan varias motivaciones, que no son otras que responden a temas que ya se han ventilado en audiencias ante los tribunales y que por la contundencia con la que ha actuado la Fiscalía General del Estado hemos logrado obtener sentencias. Y entonces, lo que no pueden ganar en los tribunales, tratan de ganar ante el tema en el plano político. Tratar de debilitar a la fiscal general justamente cuando hemos liderado la mayor lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada. La fiscal está consciente que el proceso se desarrollará cuando Henry Kronfle deje la presidencia por la campaña presidencial a la correísta Viviana Veloz y se intentará enfrentarla con procesados prófugos que pertenecieron a esa bancada. Estamos seguros, pero la fiscal general no se va a prestar para este tipo de show. No responde más que a una revancha de la delincuencia organizada por haber develado la estructura que mantenían cooptada al interior del Estado ecuatoriano. Porque es una retaliación. Imagínense, lo que quieren es sacarme de la fiscalía, quieren debilitar los casos con el único fin de generar y buscar impunidad. Dijo que la Fiscalía no se equivocó al realizar los allanamientos en las oficinas de las 2 juezas nacionales que concedieron el habeas corpus a Wilman Terán para que sea trasladado de la cárcel de La Roca a la cárcel 4. Y no se trata de que la Fiscalía está inconforme con el fallo, sino que responde a una denuncia que se presenta y es nuestra obligación, no solamente en este, sino en todos los casos, actuar. Y advirtió que desde la cárcel 4, Wilman Terán lidera una campaña para que los procesados no se acojan a los procedimientos abreviados. Porque él mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia. Esta información ha sido entregada por los mismos compañeros a quien él. Y con el tiempo, está... ¿cuál sería el objetivo de que no lo hagan? Que con el tiempo las cosas ponen en su lugar. Que con el tiempo, como la fiscal ya se va, dado que viene el juicio político, entonces este caso quedará en la impunidad. También defendió al caso Pampa, que investiga a los miembros de la mafia albanesa y que el jueves fue objetivo de cuestionamientos de un medio digital y replicado en redes por el correísmo.
De ninguna manera la fiscal general quiere retardar la investigación de este caso relacionado con la mafia albanesa. Todo lo contrario. La acusación fue directa, que ustedes han dilatado, por supuesto, han dado tiempo para que esta gente se vaya. Y es que no nos sorprende, porque recordará usted, por ejemplo, que entre los chats que se encontraron en los teléfonos de Leandro Norero estaba precisamente entre Leandro Norero y aquella persona del medio digital que usted ha mencionado, en el que se trataban de ñaños queridos. Entonces no nos sorprende. De hecho, tienen una arista, es una pirámide que está liderada por el sentenciado que ha recogido esta supuesta noticia, por el medio digital que resulta como caja de resonancia, y es una estrategia para debilitar. Finalmente se refirió al caso Villavicencio y aseguró que las investigaciones para dar con los autores intelectuales no se han detenido, pero por seguridad son manejadas en reserva. A excepción del oficialismo, las bancadas legislativas rechazan la decisión judicial que dispone a la Asamblea retomar 3 juicios políticos archivados. Respaldan la decisión de no acatar ese dictamen. Patricio Díaz informa sobre las reacciones en el legislativo. El oficialismo se quedó otra vez solo en la Asamblea. Las bancadas legislativas rechazaron la acción de protección presentada por la legisladora Inés Alarcón y la decisión judicial que obliga a la Asamblea a reactivar 3 juicios políticos a exministros del anterior gobierno. El Partido Social Cristiano cuestiona lo que considera una interferencia de la justicia en las facultades de la Asamblea. No solamente es de bloque, es una postura institucional, ¿no? Porque nosotros como Asamblea Nacional no podemos permitir que otras funciones del Estado interfieran en lo que nos corresponde a nosotros. Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea y jefa de la bancada correísta, cuestionó la decisión judicial. Mediante su cuenta de X señaló: la judicialización de la política vuelve a ser un problema, estableciendo un precedente gravísimo para la institucionalidad y la independencia de funciones en nuestro país. El movimiento Construye también criticó la decisión judicial, se sumó a las otras bancadas en acusar al gobierno de buscar con esto demorar los juicios contra sus ministros. Lo que pretenden es defender aquellas malas actuaciones, las improvisaciones de ministros, como por ejemplo la ministra del Ambiente. Se debería dejar un precedente de que no se puede inmiscuir las decisiones judiciales para tomar decisiones dentro del Parlamento. Mientras tanto, el oficialismo defiende a la legisladora Alarcón. Y ante el anuncio del secretario de la Asamblea de que no se acatará el dictamen judicial, ADN dice: cada día nos demuestran su intento de protegerse entre aliados y evitar rendir cuentas al país, incluso aunque aquello implique desacatar las decisiones de un juez competente. Recuerdan que los juicios fueron archivados por el retiro de firmas del correísmo y el Partido Social Cristiano y que no se permitió incorporar otras rúbricas. La Asamblea está en receso hasta el 2 de septiembre. Mientras regresan, las bancadas apoyaron las medidas anunciadas por el secretario del Parlamento para revocar la decisión judicial. Un tribunal del Guayas decidirá si Jorge Glass sale de la cárcel de máxima seguridad La Roca en los próximos días. La apelación al habeas corpus que le fue negado en julio fue revisada este viernes. Luisa María Heredia tiene un informe. La mañana de este viernes se reinstaló la audiencia de revisión del recurso de apelación presentado por el ex vicepresidente Jorge Glass al habeas corpus que le fue negado en julio y con el que busca una vez más salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Su defensa insistió en el supuesto deterioro que ha sufrido la salud física y mental de Glass debido al encierro en el penal. También en que no recibe la atención médica especializada ni la rehabilitación que necesita. Incluso aseguró que lo mantienen drogado. Su abogado Andrés Villegas mostró en la diligencia una autorización otorgada por el SNAI para el ingreso de 500 pastillas de alprazolam, que es un sedante, para que Glass las consuma entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre de 2024, es decir, en un mes. En su intervención, Glass acotó que hace 2 días le subieron la dosis de ansiolíticos y antipsicóticos que le suministran a diario desde abril, luego de que intentó atentar contra su vida, y denunció que los médicos que lo han valorado le han confesado que tienen la orden de no darle el tratamiento que realmente necesita
Saudita, acusa al gobierno. Las entidades de Estado implicadas que también intervinieron en la audiencia lo desmintieron. Los delegados del Centro de Privación de Libertad, del SNAI y del Ministerio de Salud Pública también citaron varios documentos que evidencian que Glass ha recibido 79 atenciones médicas mientras ha estado en La Roca, tanto de primer nivel como de médicos especialistas en psicología, neurología, cardiología, traumatología, nutrición, entre otras. Como amicus curiae participaron en la diligencia Jorge Sosa, abogado de Sofía Espín, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Yajaira Urresta, legisladora del mismo bloque, Sasha Llorenti, exministro de Gobierno de Bolivia y representante del Comité Internacional por la Defensa de los Derechos de Jorge Glass, y Francisco Hidalgo, dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana. Todos pidieron al tribunal que le otorgue medidas alternativas a la prisión preventiva Glass. Los jueces dieron por culminada la audiencia pasado el mediodía, después de escuchar todas las intervenciones, y entraron en la fase de análisis. Cuando tomen una decisión, le enviarán por escrito la sentencia a las partes. La violencia criminal obliga a que los municipios compren chalecos y cascos antibalas para los paramédicos y también a los bomberos que atienden heridos tras masacres. También se blindará a los agentes de control. Diego Puente con las cifras de esa inversión. La violencia criminal obliga a que los municipios y otros gobiernos locales adquieran para bomberos, agentes de control y paramédicos chalecos con protección balística y cascos antibalas. Estos funcionarios, a diferencia de policías y militares, no tienen competencia en seguridad, pero han sido víctimas de ataques. En documentos que justifican las compras, se aclara que sus vidas corren peligro porque los bomberos y paramédicos son los primeros en llegar a zonas consideradas peligrosas, apenas minutos después de haberse registrado balaceras o masacres. En Manta, el 57% de emergencias atendidas en el 2023 fue por impacto de armas de fuego, lo que implica riesgo muy alto para el personal que debe asistir a los heridos, según este informe de necesidad que se presentó para adquirir el material. Los chalecos deben cubrir todo el torso y el casco de seguridad brinda protección contra armamento ligero y absorbe la fuerza ejercida por las ondas de choque de una explosión. El Cuerpo de Bomberos de Azogues también inició un proceso de adquisición de chalecos y cascos antibalas. Justifican esta compra por el aumento de muertes violentas desde el 2021 y por el riesgo de sus colaboradores al atender heridos en tiroteos. E incluso citan un evento de abril del 2022 cuando una ambulancia de Milagro fue atacada en la carretera. En las investigaciones se conoció que los atacantes se confundieron porque creyeron que el paciente trasladado era el cabecilla de una banda criminal rival. Los 3 trabajadores de la ambulancia fueron asesinados. En Guayaquil, estos elementos de seguridad ya fueron entregados a los bomberos en meses pasados y se entregarán a los agentes de control porque están expuestos a diferentes actuaciones en los espacios públicos que representan un inminente riesgo a su integridad física y porque participan de operativos con otras dependencias. El municipio prevé comprar 1.050 chalecos de protección balística y 50 cascos tácticos. También hay un proceso de compra de chalecos y cascos en Santa Rosa, provincia del Oro, para los guardias y policías municipales. Los municipios que están interesados en adquirir estas protecciones están dispuestos a pagar cerca de $620,000. Los costos de cada chaleco antibalas puede variar entre $100 y $500 y de los cascos entre $200 y $300. Algunas empresas de atención prehospitalaria también han blindado sus ambulancias para que puedan resistir impactos de bala. Kamala Harris cerró la convención demócrata en Chicago con su aceptación de la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Prometió trabajar por el acceso al control de la natalidad, dar fin a la guerra en Gaza y calificó a su rival Donald Trump de ser un hombre peligroso que amenaza a la democracia. Informa Ileana Suárez. Vice President of the United States of America, Kamala Harris. En la última noche de la convención del Partido Demócrata, Kamala Harris aceptó formalmente la nominación de la candidatura presidencial. Dio un discurso de poco menos de 40 minutos. Empezó por agradecer al presidente Joe Biden por su gestión. Deseó a su esposo Douglas Emhoff un feliz aniversario en sus 10 años de matrimonio. Y más temprano estuvieron también en el escenario su ahijada Elena Hodlin, su sobrina Mina Harris y Ella Emhoff, hija de su esposo, presentadas como su familia. Kamala Harris hizo un repaso de su trayectoria, desde los juzgados de California hasta la Casa Blanca como vicepresidenta, y dijo que si gana la elección de noviembre, será una mandataria para todos los estadounidenses. You can always trust me to put country above party and self, to hold
sacred America's fundamental principles, from the rule of law to free and fair elections. I will be a president who unites us around our highest aspirations. A president who leads and listens, who is realistic, practical, and has common sense, and always fights for the American people. Harris puso en la mira de su discurso a su contrincante Donald Trump, a quien atacó en varios aspectos. Uno de ellos, dijo, es que él promulgaría una prohibición nacional del aborto. Too many women are not able to make those decisions. And let's be clear about how we got here. Donald Trump handpicked members of the United States Supreme Court to take away reproductive freedom. Y lo culpó también por la inseguridad en la frontera sur. Last year, Joe and I brought together Democrats and conservative Republicans to write the strongest border bill in decades. The Border Patrol endorsed it. But Donald Trump believes a border deal would hurt his campaign. So he ordered his allies in Congress to kill the deal. Well, I refuse to play politics with our security. Entre los invitados a la convención estuvo la excongresista Gabby Giffords, que en 2011 sufrió un atentado con arma de fuego. Abogó por Harris como la presidenta que logrará una legislación para su control y para reducir los tiroteos en un país en el que cada año mueren más de 20,000 personas en incidentes que involucran armas. Otra bandera de lucha de los demócratas. Y en la parte musical, la artista Pink interpretó uno de sus temas más conocidos en versión acústica, What About Us, junto con su hija Willow. Fueron momentos de la noche final de la convención del Partido Demócrata, que pone a Kamala Harris en la recta final de la campaña a 2 meses y medio de las elecciones en Estados Unidos. Y de igual forma, el candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, arremete contra Kamala Harris. Además, Trump recibió el respaldo de Robert Kennedy Jr., candidato independiente que suspendió su campaña. Un apoyo que puede resultar vital en su camino a la Casa Blanca. Terminadas las convenciones de los partidos, Kamala Harris y Donald Trump entran ahora en la etapa final de la campaña. A 74 días de las elecciones y con unas encuestas que marcan una ligera ventaja para Kamala Harris, Trump se enfoca en ella, atacando la legitimidad de su candidatura. She's considered to be the worst vice president in history. 6 weeks ago, they were laughing at her. She was a joke, and now she got the nomination. She didn't get any votes, but she got the nomination. Explain that one. Dice que le copia políticas en materia de impuestos y que anoche en la convención habló más de él que de temas relevantes. She mentioned the Trump name many times, like 19 or 21 or something. She didn't mention the border. She didn't mention inflation. She didn't mention the bad economy. She didn't mention crime. Trump estuvo hoy más temprano en un evento en Nevada y esta noche se encuentra en Arizona, estados conocidos como bisagra, en los que demócratas y republicanos alternan el triunfo y donde resulta vital intensificar las campañas. Es justamente en Arizona donde Trump ha recibido el respaldo del hasta hoy candidato independiente Robert Kennedy Jr., hijo del ex senador Bobby Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, familia tradicionalmente demócrata. Y aunque Robert Kennedy Jr. inició su campaña presidencial de la mano de ese partido, lo dejó, pues dice que la organización se alejó de sus principios fundamentales. Ahora Trump espera que ese respaldo represente un 4 o 5% más de votos para dejar atrás a Kamala Harris, contra quien se enfrentará por primera vez en un debate el 10 de septiembre. Como parte de la educación en cívica, los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía participarán en el momento cívico los lunes. Los alumnos cantarán el himno nacional y expondrán sobre los valores de la sociedad cada mes. Más detalles de esta iniciativa con Diego Puente. El año lectivo para 1.7 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía iniciará con novedades.
El Ministerio de Educación dispuso que cada lunes los estudiantes, profesores y personal administrativo canten el himno nacional antes del inicio de la jornada educativa. En ese espacio, los niños y adolescentes tratarán un valor como respeto, solidaridad, honestidad frente al resto del plantel. Durante 10 o 15 minutos, pues que los chicos sepan formarse bien, estén bien uniformados, bien presentados, escuchen a quien está dirigiendo. Este espacio se cerrará con el himno a la ciudad o al plantel educativo. Y si no lo tienen, pues también definitivamente puede ser un gran momento de tener su himno a la institución, porque eso a los estudiantes de la comunidad les da mucho realce y les da mucha identidad. La medida se tomó para fortalecer el civismo y valores de los estudiantes. Era una propuesta que llevaba adelante la Mesa Nacional de Educación en Valores. En este colectivo saben que no es suficiente para enfrentar el narcotráfico, extorsiones y una serie de problemas que atraviesan las instituciones educativas, pero indican que es un primer paso. En este momento, si el Ecuador no se preocupa por inculcar en sus niños y jóvenes valores éticos, cívicos, democráticos, no podremos tener un país donde podamos vivir en libertad y además con los elementos mínimos de convivencia que nos permitan la sobrevivencia. Este año lectivo también se implementará una hora semanal de cívica, ética e integridad pública y se impartirá educación financiera, vial y de desarrollo sostenible. Un paciente con síntomas sospechosos de la viruela del mono está bajo vigilancia en el hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil. En el país hay 7 casos confirmados, 3 de ellos bajo seguimiento, mientras en los centros de salud privados capacitan a su personal para atender posibles contagios, informa Bessie Granja. De los 7 casos confirmados de viruela del mono, clado 2 en el país, 3 están bajo seguimiento epidemiológico por tratarse de contagios recientes. Un paciente con síntomas sospechosos del virus permanece en el hospital IES de Los Ceibos en Guayaquil, siendo esta la ciudad que concentra la mayor cantidad de contagios, según fuentes del Ministerio de Salud, consultadas por Televistazo. Aunque son muy pocos los enfermos con este virus que requieren hospitalización, personal de centros privados de Guayaquil como el Alfredo G. Paulson revisan los protocolos de bioseguridad para evitar infecciones durante su permanencia. Ese personal de la salud tiene que utilizar equipo de protección personal, o sea, bata, mascarillas y guantes para manipular o observar ese tipo de lesiones que uno pueda tener. El especialista recalca que para diagnosticar se analizan factores como conductas sexuales de riesgo, como no usar protección y tener múltiples parejas. Tras la presentación de lesiones, se realiza una prueba PCR inmediatamente. En ese momento se pueden tomar hisopados de esas muestras y se mandan a procesar. El diagnóstico con esta técnica es súper rápido, entre 1 a 3 horas, dependiendo del kit diagnóstico que mantengan en la institución. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud descartaron que en el país exista presencia de la variante 1B, la más virulenta y por la cual existe una alerta sanitaria internacional. Cinco personas fueron condenadas por terrorismo. 2 de ellas recibieron una pena de más de 21 años de prisión. El tribunal los declaró culpables de la explosión de una camioneta, atentado ejecutado en el centro norte de Quito, fuera del edificio del SNAI. Informa Jacqueline Rodas. Un tribunal de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado sentenció a los responsables del atentado ocurrido el 31 de agosto de 2023, cuando explotó un vehículo en el parqueadero del SNAI en Quito. Los jueces condenaron a Jorge Panchano Ayoví y Andrea Cisneros Rodríguez como autores del delito de terrorismo bajo la modalidad de cochebomba y les impuso una pena agravada de 21 años y 8 meses de prisión. Otras 3 personas fueron sentenciadas como cómplices a 10 años y 4 meses de cárcel. Durante la audiencia, la Fiscalía probó que Panchano y Cisneros estuvieron en la camioneta y el día de los hechos, a la 1:21 de la madrugada, la estacionaron, arrojaron un líquido, provocaron el incendio y huyeron. Minutos después se dio la explosión. Los detalles se obtuvieron de cámaras de vigilancia y testimonios de guardias de seguridad. En la investigación se determinó que los sentenciados también tienen relación con un atentado similar que ocurrió un día antes en el Ministerio de la Mujer, a pocas cuadras de la otra explosión.
En los dos hechos, además de explosivos, se usó tanques de gas. La fiscalía presume que respondían a un cabecilla de la banda de los Lobos. Entre las pruebas también hubo mensajes y fotos enviadas por los involucrados y llamadas telefónicas que confirmaron que los atentados fueron planificados. El gobierno ecuatoriano emitió un nuevo decreto ejecutivo para otorgar una amnistía migratoria y establecer un proceso extraordinario de regularización para personas de nacionalidad venezolana. Los alcances de esta decisión con Bessie Granja. El presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 370 con el cual otorga amnistía migratoria para garantizar un proceso extraordinario de regularización a migrantes venezolanos en Ecuador. El trámite tendrá una duración de 8 meses, a partir de este viernes 23 de agosto. Con él, la comunidad venezolana podrá acceder a una visa de residencia temporal de excepción, denominada VIRTE 2, que tiene una duración de 2 años, prorrogable una sola vez por el mismo periodo. Este proceso de amnistía se aplicará únicamente para 96.980 ciudadanos de esta nacionalidad que viven en el país y que hasta abril de este año no pudieron acceder a este visado, pero que tienen el certificado migratorio permanente antes del 15 de agosto de 2023. Los extranjeros deberán presentar su solicitud para la visa VIRTE 2. El formulario será gratuito, pero los solicitantes deberán cubrir los costos asociados a la visa y a la cédula de identidad. Hasta marzo de este año en Ecuador residen 444.778 venezolanos, según la plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de ese país. 11 países de América, incluidos Ecuador y Estados Unidos, rechazan el anuncio del Tribunal de Justicia de Venezuela, que validó la elección de Nicolás Maduro. Señalan que solo una auditoría independiente puede garantizar el respeto de la voluntad popular. En la tarde del jueves, un peritaje del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela repitió lo que el Consejo Electoral había dicho un día después de las elecciones, que Nicolás Maduro había ganado. Dijeron además que su sentencia es inobjetable. La reacción de la comunidad internacional, que ya había advertido con desconocer el resultado si no se mostraban las actas, ha hecho público un comunicado firmado por Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, que dice: rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral. Han cuestionado la falta de independencia del Tribunal Supremo y del Consejo Electoral, que en su momento fue advertida por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Los países que suscriben reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela. En igual sentido, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia. Mientras que la oposición insiste en que en Venezuela se cometió un fraude electoral, las denuncias de sus principales representantes, María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, los han puesto en la mira del régimen, que ha anunciado contra ellos una investigación por usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia y conspiración. El fiscal general venezolano Tarek William Saab anunció que citará en las próximas horas a Edmundo González en medio de la investigación por responsabilidad en la publicación de las actas electorales en una página web que no es del Consejo Nacional Electoral. Saab dijo que el opositor es acusado de delitos asociados a su denuncia del fraude electoral, entre ellos usurpación de funciones y conspiración. González publicó un comunicado en sus redes sociales pidiendo a los venezolanos y a la comunidad internacional defender la democracia ante esta nueva arremetida del régimen madurista. El régimen talibán que gobierna Afganistán le prohibió a las mujeres hablar, cantar
o recitar en público. La restricción es parte de la nueva ley sobre el vicio y la virtud, que además las obliga a tapar sus rostros completamente cuando están fuera de sus casas. Escuchar la voz de una mujer en público está prohibido desde ahora en Afganistán. Protestar, cantar, recitar e incluso hablar en las calles, para ellas es un delito, según la nueva ley impuesta por los talibanes que gobiernan ese país. El documento contiene 35 artículos que dictan las normas de comportamiento de los afganos bajo una interpretación extremista de la ley islámica. Es así como, además de silenciarlas, la norma también les prohíbe mirar o hablar con hombres que no sean sus parientes, colocarse perfumes o cosméticos, y las obliga a usar una vestimenta que cubra completamente su cuerpo, incluyendo el rostro, para, según dicen, eliminar las tentaciones. La ONU alerta que las libertades de las afganas son totalmente vulneradas bajo el régimen talibán, que también ha limitado su movilidad y las ha excluido de la educación secundaria y universitaria. Hace 3 años, una mujer afgana podía decidir presentarse como candidata a la presidencia. Ahora es posible que ni siquiera pueda decidir cuándo ir a comprar alimentos, dice la directora de la Oficina de ONU Mujeres en ese país. Desde que retomaron el control de Afganistán en 2021, los talibanes han radicalizado su visión del Islam, instalando un ministerio para la promoción de la virtud y la prevención del vicio, encargado de imponer y regular las normativas que también afectan a los hombres, con prohibiciones como el uso de corbata, afeitarse la barba o peinarse. Según los voceros del régimen, el incumplimiento de la normativa puede ser penado con un simple llamado de atención, 24 horas de prisión o el castigo que mejor le parezca al funcionario talibán. En México, 32 personas quedaron suspendidas en un juego mecánico del parque Six Flags a una altura de 70 metros. Ocurrió cuando, en medio de la lluvia, funcionarios del parque aplicaron protocolos de seguridad debido a una tormenta y detuvieron la atracción de sillas voladoras para dar paso a una operación de evacuación. Ningún visitante resultó herido. En Islandia se reactivó un volcán cerca de Grindavik por 6ª vez desde diciembre, arrojando lava por una nueva fisura, por lo que el área cercana está siendo evacuada. La erupción comenzó poco después de las 9 de la noche del jueves, tras una serie de fuertes temblores, y en menos de 1 hora se formó una grieta de 4 kilómetros en el cráter. El gobierno de Australia anunció una inversión de $129 millones para mejorar la calidad del agua y proteger la gran barrera de coral, que sufre blanqueamiento en el 73% de su extensión debido a la contaminación en la zona. Es el mayor arrecife de coral del mundo y su deterioro afecta a los manglares, las plantas acuáticas y ralentiza la recuperación del blanqueamiento, lo que deriva en una alteración de la vida marina local. El segmento. La agenda de entretenimiento Movistar. Un concierto de rock, demostraciones de danza al aire libre, recorridos dramatizados en un museo y obras de teatro son parte de las actividades más destacadas de la agenda de entretenimiento para este fin de semana. Vanessa Robles con las propuestas a continuación. El evento Las Mujeres Facturan, especial de Karol G y Shakira, llega al Teatro Centro de Arte en Guayaquil. El concierto tributo está dirigido al público femenino, interpretado por las guayaquileñas Isa Almenara e Ivana Barreiro. Será este viernes 23 de agosto a partir de las 8:30 de la noche y durará 2 horas. Soy bailarín guayaquileño, segunda edición. Es el masterclass gratuito al aire libre que se realizará este sábado a las 4 de la tarde atrás del hemiciclo La Rotonda en el Malecón Simón Bolívar. Las clases de baile serán de diferentes géneros y dirigidas por profesionales. Y prometes cambiar tu perfil de Facebook a casado hasta que la muerte los separe. ¿Cómo? Yo tenía que cambiar mi perfil a casado, ¿por qué? ¡Porque por ahí entra el diablo! La Gran Boda es el proyecto teatral inmersivo que se estrena en el Parque Histórico de San Borondón.
El público será el invitado de honor a la unión entre un joven gringo y una ecuatoriana de clase popular, dejando en evidencia el choque cultural entre ambas familias. Las funciones serán el sábado 24 y domingo 25 a las 8 de la noche. Lázaro nos llama. La piel se desprende. La historia del antiguo Hospital San Juan de Dios cobra vida a través del recorrido teatralizado entre ecos y espíritus en el Museo de la Ciudad en Quito. Historias de médicos, enfermeros y cuidadores que aún rondan entre los muros son el centro del evento que será el sábado 24 a las 7:30 de la noche. Este viernes 23 de agosto habrá la segunda edición del concierto de rock en español. Será a partir de las 8 de la noche en el Salón Inca, calle del Barranco en Cuenca. Canciones de Verde 70, Enanitos Verdes, Los Prisioneros, Soda Stereo, entre otros, forman parte del repertorio. La novela El año de la langosta de Terry Hayes es la propuesta sobre espías que se desarrolla en la zona fronteriza entre Pakistán, Irán y Afganistán, un lugar baldío donde la violencia es la única moneda de cambio. Está disponible en todas las librerías del país. El libro Maldita Pinta, del escritor ecuatoriano José María Morán, es la nueva colección de cuentos de la editorial Alectrión. El conjunto de relatos cortos está cargado de humor, ironía y sarcasmo, tal como caracteriza al autor. Deportistas, espejismo de beneficios. El gobierno reformó 2 reglamentos para que los deportistas destacados reciban una vivienda como incentivo. Sin embargo, en el decreto ejecutivo 369 no se especifica cómo se va a determinar qué deportistas serán los beneficiarios. Adriana Bermeo tiene un informe. El gobierno de Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo que reforma 2 reglamentos para que de ahora en adelante los deportistas destacados reciban una casa. Los cambios facultan al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi, a entregar casas de interés público cuyo precio oscile entre $82,000 y $105,000 por una única ocasión a cada beneficiario. El Ministerio del Deporte certificará a los atletas que recibirán las viviendas y deberá contar obligatoriamente con financiamiento para cumplir. En el documento no se especifica bajo qué parámetros se determinará que un deportista es destacado. Televistazo consultó al Ministerio del Deporte sobre los lineamientos y hasta el cierre de la nota no recibió respuesta. A mayo de este año, 360 atletas formaban parte del programa de alto rendimiento, 7 de élite y 3 en la categoría podio, la más alta a la que pertenecen Richard Carapaz, Neisy Dajomes y Tamara Salazar, que obtuvieron medalla olímpica en Tokio 2021. A esa lista se suman Daniel Pintado, Glenda Morejón, Lucía Yepes, Angie Palacios, que ganaron medalla en los recientes Juegos Olímpicos en Francia y que conjuntamente con Neisy Dajomes recibieron viviendas como reconocimiento en Cuenca, Guayaquil y Quito. La luchadora Luisa Valverde, quien recibió un diploma olímpico por su destacada participación en París, también recibió una casa en Guayaquil. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda respondió a Ecoavisa que las casas que se entregaron a los deportistas medallistas se compraron a empresas constructoras a precios preferenciales. Esta cartera de Estado trabaja en los parámetros técnicos y jurídicos para aplicar este decreto ejecutivo. La ley del deporte y el plan de alto rendimiento contemplan una serie de beneficios para los deportistas que representan al país, incluyendo el acceso a vivienda, salud y también educación. Sin embargo, pocos conocen sus derechos y quienes sí lo saben señalan que muchas veces esto queda en letra muerta, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Los deportistas en Ecuador tienen derechos y acceso a beneficios. Esto no es algo nuevo. Se contemplan desde hace 14 años en la ley del deporte. Esta normativa dice que deben tener una preparación de alto nivel, acceso a educación formal, salud integral, también a vivienda, además de becas y estímulos económicos. Estos beneficios se ratifican y aumentan para los deportistas del plan de alto rendimiento, que en su última reforma incluye un estímulo económico mensual, garantizar el relevo generacional y su preparación, además de contar con equipos multidisciplinarios, becas para estudios superiores
y monitorear a los atletas. Televistazo conversó con la yudoca Vanessa Chalá, que participó en los Juegos Olímpicos de París y tiene más de 10 años en el plan de alto rendimiento. Al consultarle si se ha cumplido todo a lo que tiene derecho, es clara en su respuesta. No se cumple a cabalidad lo que dice en el plan, o si se cumple, llega tarde. Los problemas, dice, han ido desde lo más básico. El dinero, en decenas de ocasiones, no ha recibido a tiempo el estímulo económico mensual. Eso también ha puesto en riesgo su preparación deportiva. El boxeador olímpico José Gabriel Rodríguez, que también forma parte del plan de alto rendimiento hace 2 años, lo ratifica. Era algo muy normal de que pagaban cada 2 meses, cada 3 meses. Nunca pagan eso sí, nunca se paga una fecha fija. Chalá ha compartido su tiempo entre el deporte y los estudios universitarios, pero a diferencia de lo que dice el papel, el respaldo ha sido escaso. Que este año sí, este no, les vamos a dar cierta cantidad. Entonces es un problema también. A inicios de año me preguntaron, ¿vas a estudiar? Porque se volvió a abrir el estímulo. Entonces yo dije sí, pero ahí se quedó en sí. A Rodríguez se le ha complicado su acceso a salud en más de una ocasión por la burocracia. Pero una cosa sencilla, una radiografía, me decían que no, que el proceso, o sea, hasta que llegara 1 mes, 2 meses, no me solucionaba, yo tenía que pagarla con mi propio dinero porque se demoraba mucho tiempo, era algo ilógico. Otro de los problemas, dicen, es la falta de comunicación. Pocos deportistas conocen todos sus derechos. No se los ha socializado y por eso pocos los exigen. La atleta Paula Torres también compitió en París y añade la falta de monitoreo al deportista. Su ingreso al plan de alto rendimiento recién se aprobó en junio e incluso el trámite sigue. Esto pese a que insistió durante más de 1 año. Le indicaban que era por falta de requisitos, pese a sus logros deportivos. Yo creo que es una falta de seguimiento, una falta de evaluación constante también. Y a la final, en base a esa evaluación, tomar decisiones. Aclaran que en este momento el incentivo económico está al día, pero por su experiencia del pasado, esperan que eso se sostenga. La infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional persiste. La depuración institucional es una tarea pendiente del mando policial que responsabiliza a la justicia de beneficiar a los uniformados implicados en grupos delincuenciales. Paul Romero con el informe. El 2024 tiene el mayor número de casos de infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional. Ayer fueron detenidos un subteniente y 2 cabos implicados en un triple secuestro en la vía Daule. El mando policial les identificó como integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. Este jueves fue detenido un policía en servicio pasivo, también por secuestro de una pareja en Quito. El miércoles se viralizó en redes sociales un video en el que aparece un oficial de la policía junto a integrantes de otra organización delictiva. Meses atrás, en el caso Metástasis, 9 policías fueron procesados por ser parte de una estructura delictiva vinculada a la narcopolítica, entre ellos un general. En el caso Plaga, otros 2 policías en servicio activo también fueron acusados por la Fiscalía. La depuración policial es una tarea pendiente de los mandos anteriores y del actual comandante Víctor Zárate. Según el oficial, en lo que va de 2024, 381 policías fueron separados de la institución, pero no precisó cuántos por vínculos con las organizaciones criminales. Hoy, para dar de baja a un servidor policial por delito o por cualquier inconducta se demora 50 días porque hay que respetar el debido proceso. Para una verdadera depuración, según Zárate, se tiene que reformar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad, aprobado en 2020, que contempla garantías judiciales para los sancionados. Ahora estamos en el COESCOP, que nos genera unos vacíos y un procedimiento demasiado laxo. Las investigaciones administrativas disciplinarias de la fuerza pública son independientes de los procesos de la justicia común. Decenas de tráileres formaron filas de hasta 1 kilómetro para ingresar al terminal portuario de Guayaquil, y es que una falla técnica complicó las operaciones y generó el atascamiento durante horas. Sin embargo, los transportistas señalan que la congestión por retrasos es un problema que han sufrido por meses y lo abordarán en una reunión con el Servicio Nacional de Aduana. Los tráileres estaban atascados, la doble fila era de medio kilómetro y la congestión en el sur de Guayaquil empeoraba.
Este es el escenario con el que se encontraron los transportistas que intentaron ingresar al terminal portuario de Guayaquil y al Banana Puerto este viernes. El problema comenzó en la madrugada y hasta las 5 de la tarde persistía. En un comunicado, el TPG informó que esto se debió a inusuales problemas técnicos que afectaron la recepción de la carga, pero que ya se habían solucionado, aunque el atascamiento continuaba. Los transportistas ya han señalado que la congestión no es nueva. Que los camiones no pueden ser bodegas y perder tanto dinero en las entradas y salidas de los puertos, porque además los transportistas en las entradas y salidas son víctimas de inseguridad. A este problema se le han adjudicado varias causas. Un aumento de carga desde China, cambios de itinerario en las navieras, llegada de más navieras al Banana Puerto o simplemente falta de gestión. Lo cierto es que la demanda de contenedores está superando la capacidad operativa en el terminal portuario. Este viernes el gremio de transportistas se reunió con el ministro de Transporte Roberto Luque y el director de la ANT, Alejandro Lascano. Y hemos planteado al gobierno de que la aduana preste un horario extendido. Se alineen a un horario de atención 24/7, que se amplíe el terreno de TPG en la parte posterior. Sobre estos temas habrá una reunión con el Servicio Nacional de Aduanas, según el gremio, el próximo martes. Quito, gestión bajo la lupa. El manejo de la basura es otro señalamiento de quienes cuestionan al alcalde Pavel Muñoz. La mitad de contenedores de la ciudad tienen daños y no se ha impulsado un plan macro de reciclaje, según argumentan desde varios sectores. Carla Delgado con una última entrega de esta serie de reportajes sobre la gestión municipal en la capital. La basura es otro problema visible que tiene Quito y que es criticado por aquellos que piensan que falta gestión a la alcaldía de Pavel Muñoz. El desgaste de los contenedores es evidente. Tapas rotas o inexistentes, material oxidado, palancas dañadas que provocan la dispersión de residuos y generan suciedad o mal aspecto a la ciudad. De los 5.600 contenedores que tiene Quito, 3.985 no están en buenas condiciones y de ellos 2.103 no pueden ser reparados. Emaseo asegura que en noviembre serán reemplazados los contenedores como parte de un programa que incluye la adquisición de una nueva flota de vehículos. El urbanista Fernando Carrión cree que el sistema de recolección de basura de la capital ya debió dar un giro. En todo caso, no ve cambios en la administración de Pavel Muñoz. Porque no tenemos la tecnología y es cara. O sea, aquí sale mucho más caro que en Guayaquil, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer cambios. Uno de los grandes problemas que tiene es la empresa de basura, Emaseo. De las 12 empresas que tiene el municipio de Quito, solo una se autofinancia. El resto es a través de subsidios. Y una de esas es la basura, que cobra la tasa de basura. Y sin embargo no es capaz de autofinanciarse. El depósito final de los residuos también tiene limitaciones. Cada día salen 2.100 toneladas de basura y el relleno sanitario, que funciona desde 2003, tenía una expectativa de funcionamiento de 15 años. Las administraciones solo han hecho ampliaciones para alargar su vida útil. La actual construye el último cubeto antes del cierre definitivo del relleno. Tiene un avance del 93% según la gerencia que hace la gestión integral de residuos. Y esto nos va a permitir ampliar 30 meses más la vida útil del relleno sanitario. Es decir, vamos a tener garantizada la disposición final del actual relleno hasta diciembre del 2026. Bueno, el costo de la obra está alrededor de los $5 millones. Lo que viene después será la construcción del complejo ambiental. Complejo del que por ahora lo único seguro es el terreno. Tiene una extensión de 119 hectáreas y su vida útil será de 49 años. Carrión dice que no habrá complejo que aguante tanta basura si la municipalidad desde ahora no impulsa un plan macro de reciclaje y de aprovechamiento de residuos.
Otro ofrecimiento del alcalde cuando asumió el cargo. Porque vamos a generar menos basura, ojalá sí, pero sobre todo porque vamos a aprovechar la basura que estemos generando. Compostaje, reciclaje, generación de electricidad. O sea, el gran problema de la basura en Quito es la producción de la misma. Son más de 2.000 toneladas y de ahí nosotros tenemos un reciclaje que nos llega al 4 o 5%. Y entonces todo el resto, es decir, 97, 98%, se van a los depósitos finales. Por ahora, la empresa metropolitana de aseo de Quito ha puesto en marcha un plan de recolección diferenciada en 3 sectores de la capital que esperan ampliarlo en septiembre. Ya 7 aspirantes a la presidencia de la República han aceptado sus candidaturas ante el Consejo Electoral. Este viernes lo hicieron Reto y Sociedad Patriótica. Incluso uno de ellos confirmó que hay avances en la búsqueda de acuerdos entre las organizaciones de izquierda, como lo informa Patricio Díaz. Los candidatos presidenciales de Sociedad Patriótica y Reto aceptaron sus postulaciones y suman 7 los que han cumplido con el requisito para participar en las elecciones de 2025. Eduardo Sánchez es el candidato presidencial de Reto y llegó junto a su compañera de fórmula, Katia Caicedo. En el auditorio del CNE firmaron la aceptación de sus candidaturas. Sánchez confirmó que hay un avance en las conversaciones con las organizaciones de izquierda, entre Revolución Ciudadana, Centro Democrático, Pachacutic y el Partido Socialista. Se superó la etapa de construcción del plan de gobierno conjunto y ahora se busca consolidar una candidatura. Si tenemos que deponer la candidatura, tiene que ser un acuerdo entre las 5 organizaciones. No solamente estamos hablando en algunos casos de tener un binomio en conjunto, una lista nacional de asambleístas en conjunto, también estamos hablando de posibles y estamos impulsando el reto alianzas provinciales. Andrea González, candidata presidencial de Sociedad Patriótica, entró al CNE en medio del respaldo de sus simpatizantes. Junto a ella, el candidato a la vicepresidencia, Galo Moncayo. Ambos firmaron la aceptación de las candidaturas y se embarcan en la carrera presidencial. González dice que están dispuestos a escuchar a otras organizaciones políticas, pero su candidatura no se mueve. 17 candidatos, 10 representan a una persona que no vive aquí y los otros a los mismos dinosaurios de siempre. Hemos conversado en realidad con todos los partidos que no están coludidos en los casos de corrupción. Estamos todavía abiertos a las alianzas locales, pero por el momento se mantiene como está la lista. Los candidatos asambleístas nacionales de estas organizaciones políticas también firmaron su aceptación. Además lo hicieron los postulantes a la legislatura de Suma y del Movimiento Amigo, que estuvo acompañado por el candidato presidencial, Juan Iván Cueva. Faltan por aceptar sus candidaturas 10 aspirantes a la presidencia. Tienen como plazo hasta el próximo martes. El fuerte oleaje en la isla Cauchal, zona fronteriza en el norte de la provincia de Esmeraldas, destruyó 8 viviendas y dejó 7 afectadas. Elena Velasco tiene las imágenes de los estragos. 8 viviendas quedaron reducidas a escombros en la isla Cauchal, Cantón San Lorenzo, tras el fuerte oleaje de este jueves. El nivel del mar subió 5 metros. Las olas socavaron los pilares de las casas, destruyendo su estructura junto con muebles y electrodomésticos. Al filo de la playa quedaron otras 7 viviendas afectadas y 2 lanchas destruidas. 16 familias evacuaron y se refugiaron en un albergue habilitado en una escuela del centro de la isla. Varios pozos de agua dulce que abastecen a esta isla de 500 habitantes se contaminaron con agua de mar, por lo que el municipio coordina el envío de agua potable. El poblado está a unos 6 kilómetros de la ciudad de San Lorenzo, en la frontera norte, y solo es accesible por vía fluvial. El próximo periodo de oleaje está previsto en octubre y hay otras 20 casas en el filo de la playa en peligro de ser alcanzadas por las olas. Hace pocos minutos, en un reportaje sobre la viruela del mono, en el país se dijo que había un paciente con ese virus en el hospital IES de los Ceibos de Guayaquil. Aclaramos que según las muestras del laboratorio del INSPI, el resultado es negativo. El triunfo del tiempo y del desengaño fue el oratorio compuesto en 1707 que se presentó en la iglesia de la Compañía de Jesús en el centro histórico de Quito. El concierto lírico fue gratuito y reunió a 400 asistentes, como reporta Vanessa Robles. Este fue un homenaje a la música barroca. El triunfo del tiempo y del desengaño.
es la oratoria del compositor George Frederick Händel, que se presentó en la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, protagonizada por las sopranos Vanessa Regalado y Viviana Rodríguez, el tenor Francisco Ortega, el contratenor Lisandro Loor y la Orquesta Camerata Patrimonial. Duró 1 hora y media y combinó orquesta, coros y solistas. La obra se divide en 2 partes con 4 personajes principales: belleza, placer, tiempo y desengaño. Además, fue interpretada en italiano con traducción al español. Según el Centro Ecuatoriano Norteamericano, que estuvo a cargo de la organización del concierto, se hizo en esta iglesia de arquitectura barroca porque su estructura y acústica enriquece la experiencia. Ecuaterra llegó a la cordillera de los Guacamayos, que está ubicada en la provincia de Napo. En este vasto corredor natural convergen 2 ecosistemas, un bosque nublado que da paso a un bosque tropical. Entre sus árboles milenarios se encuentran refugios de 800 especies de aves. Actualmente 33 guardaparques y 5 comunidades quichuas se encargan de preservarla. Un paisaje maravilloso. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana Ecuavisa transmitirá la pelea del ecuatoriano Michael Morales en la UFC. La cartelera arranca a las 9 de la noche. El evento también se podrá ver en nuestra app Ecuavisa Play. Todos los detalles de este encuentro también en ecuavisa.com. Buenas noches, amigos. Un buen fin de semana.